Audioguía para la y el funcionario de casilla. Proceso electoral 2020 a 2021. Esta edición fue realizada para apoyo a la lectura. Se recomienda tener a la mano la guía impresa que les proporcionó su capacitador asistente electoral. Puede escucharse mientras se realizan otras actividades. La finalidad del video es para apoyar al CAE y al funcionario nombrado y que pueda tener una mayor preparación para la jornada electoral. Opinión, análisis y lo que salga. 5. Integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. Momento 4. Objetivo. Al terminar el capítulo, las y los participantes identificarán la documentación que se guarda en las bolsas y en los paquetes electorales. Recuerda, usa siempre cubrebocas y guarda sana distancia con las personas a tu alrededor. 5.1. ¿Cómo se integran las bolsas y los paquetes electorales? Una vez que se llenaron y firmaron las actas de escrutinio y cómputo, es necesario ordenar y guardar la documentación, los votos y las boletas canceladas dentro de sobres, de papel y bolsas, de plástico, respectivos, para después guardarlas en los paquetes electorales. Las bolsas tienen pegada una etiqueta con los datos de la casilla. De no ser así, los secretarios, el primer, secretario para la elección federal, el segundo, secretario para la elección local, escriben los datos de identificación de la casilla y demás información solicitada en el exterior de cada bolsa. Importante. Hay bolsas que se guardan dentro del paquete electoral y otras que deben colocarse en las fundas que están por fuera. Identifícalas. Para su identificación, los sobres y las bolsas tienen un número, y para saber qué documentos se deben guardar en cada uno de ellos, cuentan con una lista de la documentación a integrar. Por ejemplo, 1. Original del acta de la jornada electoral, acta 1. 2. Original del acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las diputaciones federales, acta 2. 3. Original de la hoja S de incidentes que hubiera escrito la o el secretario. 4. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 5. Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, que hubieran presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes. 6. Escritos de protesta que hubieran presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para las diputaciones federales. A continuación, se detallan los pasos para la integración de los expedientes de casilla y de los paquetes electorales. Paso 1. Secretarios. Leen la lista de los documentos a guardar en cada bolsa. Marcan en los recuadros del exterior de las bolsas los documentos que se van colocando en ellas. La documentación electoral y las bolsas de cada elección se distinguen por su color. Para las elecciones de diputaciones federales son de color beige. Recuerda, en la parte inferior de toda la documentación se encuentra el destino de cada ejemplar. Paso 3. Secretarios. Marcan en cada recuadro la documentación que se guardó. 1. Original del acta de la jornada electoral, acta 1. 2. Original del acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las diputaciones federales, acta 2. 3. Original de la hoja S de incidentes que hubiera escrito la o el secretario. 4. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla. 5. Escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación, que hubieran presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes. 6. Escritos de protesta que hubieran presentado las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes de la elección para las diputaciones federales. En coordinación con quien preside la casilla, la o el primer, secretario y primer, y segundo, escrutadores integran el paquete de la elección federal, y la o el segundo, secretario y tercer, escrutador, integran el o los paquetes de las elecciones locales. Los sobres, las bolsas y el paquete electoral de las elecciones de diputaciones federales se integran de la siguiente manera. Original del acta de la jornada electoral, 1. Original del acta del escrutinio y cómputo de diputaciones federales, 2. Cuadernillo para hacer operaciones. Hojas de incidentes. Escritos de incidentes entregados por las y las representantes.
Escritos de protesta entregados por la y los representantes. Boletas sobrantes. Votos para partidos políticos. Coaliciones. Candidaturas independientes. Candidaturas no registradas. Lista nominal de electores. Cuadernillos de lista nominal devueltos por las y los representantes. Lista nominal de electores. En su caso, lista adicional y resoluciones favorables. Relación de representantes de partido político y de candidatura independiente ante la casilla. Relación de representantes generales de partido político y de candidatura independiente. En las fundas de plástico que están por fuera del paquete electoral se guarda lo siguiente. Primera copia del acta de escrutinio y cómputo de diputaciones federales. Segunda copia del acta de escrutinio y cómputo diputaciones federales. Formato: personas con discapacidad que acuden a votar, importante. La OLCAE te solicitará la copia del acta de escrutinio y cómputo para el PREP para tomarle una fotografía. En la caja pequeña que está por fuera del paquete electoral se guardan la marcadora de credenciales y los aplicadores de líquido indeleble. Los útiles, plantillas braille, cajas con marcadores de boletas, etc., y la demás documentación electoral que no se incluyó en alguna bolsa, se regresan dentro del paquete electoral. Revisa el documento Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales, en el cual se explica la integración de los paquetes electorales de las elecciones locales. 6. Publicación de los resultados y clausura de la casilla. Momento 5. Objetivo: al terminar el capítulo las y los participantes identificarán las actividades de publicación de resultados y de clausura de la casilla. 6.1. ¿Cómo se lleva a cabo la publicación de resultados? Paso 1. Secretarios. Llenan los carteles de resultados de la votación en la casilla. Primer, secretario diagonal A, elecciones federales, y segundo, secretario, elecciones locales. Escrutadores. Desarman el cancel y las urnas. Paso 2. Presidente y representantes. Firman los carteles de resultados de la votación en la casilla. Paso 3. Presidente. En un lugar visible del exterior de la casilla coloca los carteles con los resultados para que las y los ciudadanos los conozcan. Paso 1. Secretarios. Primer, secretario diagonal A. Llena la constancia de clausura de casilla y el recibo de copia legible de las elecciones federales. Segundo, secretario diagonal A. Llena la constancia de clausura de casilla y el recibo de copia legible de las elecciones locales. Recuerda, la hora de clausura es cuando se han terminado todas las actividades de la casilla, es diferente a la hora de cierre de la votación. Paso 2. Secretarios. Firman las constancias y solicitan a las y los funcionarios y representantes que también firme. Paso 3. Presidente. Entrega copia de las constancias y conserva una copia. Paso 4. Presidente. Guarda en la bolsa que dice actas de escrutinio y cómputo, por fuera del paquete electoral, el original de la constancia de la elección federal. Después guarda la bolsa en la funda que está por fuera del paquete electoral. Paso 5. Presidente. Revisa que en la otra funda esté la bolsa rosa del PREP. Revisa el documento Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales, en el cual se explica cómo se entrega el sobre de los resultados preliminares locales. Paso 6. Presidente. Ya que está guardada toda la documentación y el material, cierra los paquetes electorales con cinta adhesiva y con una etiqueta de seguridad en cada lado. Una vez colocadas las etiquetas de seguridad, no se deben despegar ni quitar. Funcionarios de casilla y representantes. Ya sellados los paquetes, las y los funcionarios de casilla y representantes los firman en el exterior. 6.3. ¿Quién entrega los paquetes electorales? Una vez concluida la integración de los paquetes electorales, bajo la responsabilidad de la o el presidente se realiza la entrega de los paquetes. El presidente diagonal A entrega uno de los paquetes y designa entre los funcionarios diagonal as con nombramiento a quien entrega el resto. Junto con el paquete electoral de la elección federal, color beige, se entregan el cancel electoral, la urna de diputaciones federales. Pueden acompañar a los funcionarios diagonal as designados a entregar los paquetes electorales, las y los representantes y observadores diagonal as electorales que dicen hacerlo.
Al llegar al lugar en el que se entrega el paquete electoral federal, una persona del PREP, debidamente identificada, retira la bolsa rosa del PREP y entrega el comprobante respectivo. Al entregar el o los paquetes electorales también se recibe un comprobante, el cual debe revisar y conservar quien hizo la entrega. La o el CAE indicará a la o el presidente el lugar o domicilio en el cual se entregará cada paquete electoral. En el siguiente ejemplo se muestra el llenado de la constancia de clausura de casilla y recibo de copia legible, así como del cartel de resultados de la elección federal. Revisa el documento Información para la y el funcionario de casilla. Elecciones locales, en el cual se presentan las actividades a realizar para la publicación de resultados y la clausura de la casilla, así como ejemplos del llenado de la documentación de las elecciones locales. 7. Recomendaciones para el llenado de la documentación electoral. 7.1. Resumen de la documentación a llenar en la casilla. A continuación, se presenta un resumen de la documentación que se debe llenar en la casilla. Documento, momento en que se llena, quién lo llena, ten en cuenta que 1. Acta de la jornada electoral, elecciones federales. Durante la instalación, se llena el apartado Instalación de la casilla. Cuando se cierra la votación, el apartado Cierre de la votación. Primer, secretario. Las y los representantes y funcionarios firman el original. Se entrega copia a las y los representantes, quienes pueden tomar fotografía del acta. 2. Acta de la jornada electoral, elecciones locales. Durante la instalación, se llena el apartado Instalación de la casilla. Cuando se cierra la votación, el apartado Cierre de la votación. Segundo, secretario. Las y los representantes y funcionarios firman el original. Se entrega copia a las y los representantes, quienes pueden tomar fotografía del acta. 3. Relación de las y los representantes de los partidos políticos y de candidaturas independientes ante mesa directiva de casilla. Cuando llegan las y los representantes acreditados ante la casilla y al momento de emitir su voto. Presidente y primer secretario. En este documento se pone la marca con el sello Votó 2021 cuando votan las y los representantes en la casilla. 4. Relación de las y los representantes generales de los partidos políticos y de candidaturas independientes. En el momento en que se presentan representantes generales en la casilla. Presidente. Las y los representantes generales no pueden votar en la casilla, a menos que estén en la lista nominal o en la lista adicional. 5. Registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Durante la votación, cuando acude a votar a la casilla alguna persona con discapacidad. Segundo, escrutador. Se llenan los datos de identificación de la casilla y se firma, aunque no se presenten a votar personas con discapacidad. Lo firman la o el primer secretario y la o el segundo escrutador. 6. Hoja de incidentes, elecciones federales. En cualquier momento en que se presente algún incidente en la casilla. Primer, secretario. Las y los funcionarios y representantes firman el original. 7. Hoja de incidentes, elecciones locales. En cualquier momento en que se presente algún incidente en la casilla. Segundo, secretario. Las y los funcionarios y representantes firman el original. 8. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla, elecciones federales. Durante la clasificación y el conteo de los votos de diputaciones federales. Primer, secretario. Una vez revisados los datos registrados en el cuadernillo, se llena el acta de escrutinio y cómputo. Lo firman la o el presidente y la o el primer secretario. 9. Cuadernillo para hacer las operaciones de escrutinio y cómputo de casilla, elecciones locales. Durante la clasificación y el conteo de los votos de las elecciones locales. Segundo, secretario. Una vez revisados los datos registrados en el cuadernillo, se llena, N, el acta de escrutinio y cómputo. En su caso, lo firman la o el presidente y la o el segundo secretario. 10. Acta de escrutinio y cómputo de casilla de la elección para las diputaciones federales. Durante la clasificación y el conteo de los votos de diputaciones federales.
Primer, secretario. Después de llenar el cuadernillo para hacer operaciones se llena el acta. Las y los funcionarios y representantes firman el original. Se entrega copia a las y los representantes, quienes pueden tomar fotografía del acta original. 11. Acta. S. De escrutinio y cómputo de casilla de las elecciones locales. Durante la clasificación y el conteo de los votos de las elecciones locales. Segundo, secretario. Después de llenar el cuadernillo para hacer operaciones se llena el o las actas. Las y los funcionarios y representantes firman los originales. Se entrega copia a las y los representantes, quienes pueden tomar fotografía del acta original. 12. Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible, elecciones federales. Al entregar copia a las y los representantes se llenar el apartado 2. Al finalizar las actividades en la casilla, se concluye el llenado. Primer, secretario. Las y los funcionarios y representantes firman el original. Se entrega copia a las y los representantes, quienes también pueden tomar fotografía de la constancia original. La o el presidente conserva una copia. 13. Constancia de clausura de la casilla y recibo de copia legible, elecciones locales. Al entregar copia a las y los representantes se llena el apartado 2. Al finalizar las actividades en la casilla, se concluye el llenado. Segundo, secretario. Las y los funcionarios y representantes firman el original. Se entrega copia a las y los representantes, quienes también pueden tomar fotografía de la constancia original. La o el presidente conserva una copia. 14. Cartel de resultados, elección federal. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Primer, secretario. Lo firman la o el presidente y representantes. 15. Cartel de resultados, elecciones locales. Publicación de resultados y clausura de la casilla. Segundo, secretario. Lo firman la o el presidente y representantes. 7.2. Recomendaciones para el llenado de las actas y la documentación electoral. Leer cuidadosamente las instrucciones de cada acta y documento. Apoyarse en un lugar firme y escribir muy fuerte para que se marquen bien las copias. Usar pluma de tinta negra, de preferencia la que entregó el INE. Revisar que pinte correctamente. Las cantidades escritas con letra y número deben ser iguales. En caso de no presentar cantidades, anotar 000 ceros. El nombre del municipio o alcaldía, número de distrito federal o local, número de sección, tipo de casilla y domicilio deben copiarse del nombramiento y anotarse en todos los documentos. En los momentos en que no haya personas votando o formadas en la fila, se pueden ir llenando los datos de identificación de la casilla de toda la documentación electoral. Los nombres de las personas funcionarias de casilla y de representantes deben escribirse completos. Para evitar errores se pueden copiar de sus credenciales para votar. Al llenar el cuadernillo para hacer operaciones, asegurarse de que el acta de escrutinio y cómputo no se encuentra en la mesa, pues si se escribe encima se marcan las copias. Las personas funcionarias de casilla y representantes deben firmar todas las actas. Si alguna o algún funcionario de casilla o representante no tiene firma, escribe su nombre completo en la columna de firmas. Registrar todos los incidentes, que son los sucesos que afectan el desarrollo normal de la jornada electoral. Las personas representantes de partido político y de candidato diagonal a independiente pueden tomar fotografías de las actas de escrutinio y cómputo. Y trabajas con calma evitarás errores en el llenado de las actas y demás documentación. Aunque las y los representantes o las y los ciudadanos te presionen para empezar a recibir los votos o saber los resultados, tómate el tiempo necesario. No permitas que nadie te presione. Glosario. Candidato de partido político. Es la ciudadana o el ciudadano que se registra ante la autoridad electoral a través de un partido político para competir por determinado cargo de elección popular. Candidato diagonal a independiente. Es la ciudadana o el ciudadano no afiliado a un partido político que quiere acceder a un cargo de elección popular y que habiendo cumplido los requisitos que para tal efecto establece la ley, se registra ante la autoridad electoral para competir por un cargo de elección popular.
Capacitador diagonal a asistente electoral. CAE es la persona responsable, entre otras actividades, de notificar, entregar nombramientos y capacitar a las y los ciudadanos que serán funcionarios diagonal as de mesa directiva de casilla, así como de garantizar el día de la elección la integración, instalación y funcionamiento de las casillas e informar sobre el desarrollo de la jornada electoral. Casilla es el lugar donde las y los ciudadanos acuden a votar. Ahí los funcionarios y funcionarias que integran la mesa directiva de casilla reciben, cuentan y registran los votos de las y los electores. Electores diagonal as son las ciudadanas y los ciudadanos que tienen credencial para votar y están inscritos diagonal as en la lista nominal de electores o en la lista adicional, o les fue otorgada una resolución favorable del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y acuden a votar. Funcionarios diagonal as de casillas son ciudadanas y ciudadanos seleccionados mediante doble sorteo y capacitados por la autoridad electoral para integrar las mesas directivas de casilla. Incidentes son los sucesos que afectan el desarrollo normal de la jornada electoral. Jornada electoral es el día en el que las y los electores votan para elegir a sus representantes y diagonal o gobernantes. En este proceso electoral será el domingo 6 de junio de 2021. Glosario 112 Guía para la y el funcionario de casilla. Observadores diagonal as electorales son ciudadanas y ciudadanos que solicitaron y obtuvieron su acreditación por parte del INE después de tomar un curso de capacitación. Pueden observar todas las etapas del proceso electoral y tienen derecho a acudir el 6 de junio de 2021 a observar el desarrollo de la jornada electoral en una o varias casillas. Al realizar su función deben traer siempre visible el gafete de observadores diagonal as que les fue entregado previamente por el Instituto. Partidos políticos son entidades de interés público con personalidad jurídica y patrimonio propios, con registro ante la autoridad electoral, y tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. PREP, Programa de Resultados Electorales Preliminares. Representantes de partido político o de candidatura independiente. Son ciudadanas y ciudadanos registrados por un partido político o por un candidato independiente ante la autoridad electoral para que el día de la elección lo representen en la casilla. Resolución favorable. Documento expedido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante el cual se autoriza a la o el ciudadano a ejercer su derecho al voto, ya sea porque solicitó su credencial para votar al INE y por alguna causa el instituto no se la entregó, o porque su nombre no aparece en la lista nominal, o se le excluyó indebidamente de la misma. Sección es la parte territorial más pequeña en que se divide al país para fines electorales y se identifica con un número. En la lista nominal de electores de cada sección están registradas por lo menos 100 personas. Supervisor electoral, se es la ciudadana o el ciudadano encargado de coordinar, apoyar y verificar las actividades realizadas por las y los capacitadores asistentes electorales, capacitador asistente electoral. Principio de mayoría relativa. Es el principio mediante el cual un partido que obtiene más votos es quien gana, aun cuando la diferencia de votos sea muy pequeña. Gana quien tenga más votos que los demás. Principio de representación proporcional. Es la asignación de cargos de elección popular que se hace a los partidos políticos en función de los votos que obtienen, acumulados en una región a la que en materia electoral se le denomina circunscripción. Es proporcional porque la asignación se hace de acuerdo al porcentaje de votación general recibida por cada partido político. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación especializado en materia electoral, que tiene como finalidad resolver las impugnaciones electorales y proteger los derechos político-electorales. Anexos. Anexo 1. Suplencias. Si a las 8:15 am falta alguna o algún funcionario de casilla, se realiza el procedimiento para las suplencias, el cual no puede aplicarse antes de esa hora. ¿Qué se hace si algún funcionario o funcionaria no llega? 1. Si estuviera la o el presidente, este designará a los funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva de casilla,
recorriendo el orden para ocupar los cargos de las personas funcionarias ausentes con las personas propietarias presentes, habilitando a las y los suplentes presentes para los cargos faltantes, y, si no hay personas funcionarias designadas, de entre las y los electores que se encuentren en la casilla. 2. Si no estuviera la o el presidente, pero estuviera la o el primer secretario, ésta asumirá las funciones de presidente de la casilla y procederá a integrarla de acuerdo con el punto anterior. 3. Si no estuvieran la o el presidente ni el primer secretario, pero estuviera el segundo secretario, ésta asumirá las funciones de presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el punto 1. 4. Si solo estuvieran las o los escrutadores, uno o una asumirá las funciones de presidente diagonal A y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el punto 1. 5. Si solo estuvieran las o los suplentes, una o uno de ellos asumirá las funciones de presidente, las o los dos restantes las de primer secretario y segundo secretario, nombrando a las y los funcionarios necesarios de entre las personas presentes que se encuentran formados en la fila para emitir su voto. Suplencias. Para hacer una suplencia apóyate en el siguiente esquema. A las 8 a.m. deben estar en la casilla: presidente, secretario, escrutadores, suplentes generales. Si a las 8:15 a.m. falta el presidente, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, 3 escrutador. Si a las 8:15 a.m. falta el primer secretario, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, 3 escrutador. Si a las 8:15 a.m. falta el segundo secretario, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, tercer escrutador. Si a las 8:15 a.m. falta el primer escrutador, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, tercer escrutador. Si a las 8:15 a.m. falta el segundo escrutador, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, tercer escrutador. Si a las 8:15 a.m. falta el tercer escrutador, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, tercer escrutador. Si a las 8:15 a.m. falta el presidente y primer secretario, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, tercer escrutador. Si a las 8:15 a.m. falta el segundo secretario y primer escrutador, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, tercer escrutador. Si a las 8:15 a.m. falta el presidente, primer secretario y segundo secretario, la mesa quedará así: presidente, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, segundo escrutador, tercer escrutador. Para asegurarse de que la persona que está en la fila puede ser funcionaria de casilla, el presidente diagonal A debe preguntarle: ¿es servidor diagonal A público diagonal A de confianza con mando superior? ¿Tiene algún cargo de dirección partidista? ¿Ocupa un cargo de elección popular? ¿Ocupa un cargo honorífico o tradicional en la comunidad? En caso de que conteste sí a alguna de las preguntas, no podrá ocupar ningún cargo en la mesa directiva de casilla.
Si contesta no a todas las preguntas, la o el presidente diagonal A debe consultar la lista nominal, y en su caso, la lista adicional, se revisa la lista nominal que se encuentra en el paquete electoral, para asegurarse de que el nombre de quien ocupará algún cargo esté anotado en alguna de ellas. La o el CAE puede ayudar a quien preside la casilla a revisar que la persona cumple con los requisitos de la ley para ocupar un cargo en la mesa directiva de casilla. Si ninguno de las y los funcionarios se presenta, el Consejo Distrital del INE tomará las medidas necesarias para la instalación de la casilla. Si a las 10 a.m. la mesa directiva no cuenta con las y los funcionarios necesarios, las personas representantes de partido político y de candidatura independiente los designan de entre las y los electores que se encuentran formados. De ocurrir cualquiera de las situaciones anteriores, debe registrarse en el espacio para incidentes del acta de la jornada electoral y explicarse de manera detallada en la hoja de incidentes, la cual tiene que ser firmada por las y los representantes de partido político y de candidatura independiente y por las y los funcionarios de la casilla presentes. Cuidado. Los votos de las y los electores de la casilla pueden cancelarse asteriscos si las personas de la fila que ocupen algún cargo en la mesa directiva de casilla no cumplen con alguno de los siguientes requisitos. A. Sus nombres están en la lista nominal o en la lista adicional de la casilla. Se revisa la lista nominal que se encuentra en el paquete electoral. B. Tienen su credencial para votar y la muestran al presidente diagonal A. C. No son servidores diagonales públicos de confianza con mando superior. D. No tienen cargo de dirección partidista, de cualquier nivel. E. No tienen un cargo de elección popular. F. No ocupan un cargo honorífico o tradicional en la comunidad. G. No son representantes ni observadores u observadoras electorales. Asterisco, es decir, pueden anularse, lo cual significa que ya no cuenten para los resultados finales de la elección. Anexo 2. Marcación de la credencial para votar. La marcadora de credenciales debe ser utilizada como se indica en los siguientes ejemplos. Anexo 3. Ejemplo de llenado del formato, registro de personas con discapacidad que acuden a votar. Anexo 4. Acomodo de las personas y el mobiliario para la clasificación y el conteo de los votos. 1. Acomodo de las personas y el mobiliario para la clasificación y el conteo de los votos. Funcionarios diagonal haz de casilla única. Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes. P. Presidente. S1. Secretario 1. S2. Secretario 2. E1. Escrutador. E2. Escrutador 2. E3. Escrutador 3. 2. Acomodo de las personas y el mobiliario para la clasificación y el conteo de los votos. Funcionarios diagonal haz de casilla única. Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes. P. Presidente. S1. Secretario 1. S2. Secretario 2. E1. Escrutador. E2. Escrutador 2. E3. Escrutador 3. 3. Acomodo de las personas y el mobiliario para la clasificación y el conteo de los votos. Funcionarios diagonal haz de casilla única. Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes. P. Presidente. S1. Secretario 1. S2. Secretario 2. E1. Escrutador. E2. Escrutador 2. E3. Escrutador 3. Si se utiliza este acomodo, la o el presidente pedirá a las y los representantes que se acomoden de manera que quienes se encuentren en la segunda fila puedan observar las actividades de clasificación y conteo de los votos. En su caso, se puede acordar que las representaciones intercambien su ubicación en la primera y segunda filas cada determinado tiempo. 4. Acomodo de las personas y el mobiliario para la clasificación y el conteo de los votos. Funcionarios diagonal haz de casilla única. Representantes de los partidos políticos nacionales, locales y de candidaturas independientes. P. Presidente. S1. Secretario 1. S2. Secretario 2. E1. Escrutador. E2. Escrutador 2. E3. Escrutador 3.
En este caso, se debe cuidar que entre ambas mesas exista una separación de al menos 40 centímetros para evitar que se mezcle y confunda la documentación. Recuerda. Cuida las medidas de higiene y distanciamiento social. Guía para la y el funcionario de casilla. Proceso electoral 2020 a 2021. Instituto Nacional Electoral.